La sombra del silencio. En la oscura noche de un pequeño pueblo, Miguel, un joven valiente, decidió explorar el antiguo cementerio local. Se rumoreaba que allí, entre las tumbas antiguas, acechaba el hombre sin cabeza, una figura espectral que provocaba terror en todo aquel que osaba adentrarse en la penumbra. A medida que Miguel avanzaba entre las lápidas, una atmósfera gélida lo envolvía. De repente, una sombra sin rostro emergió entre las tumbas, dejando a Miguel petrificado. La figura avanzaba lentamente, como si buscara algo perdido en la eternidad. El joven, incapaz de contener su miedo, intentó retroceder, pero sus piernas se negaban a moverse. La presencia sin cabeza se acercaba cada vez más, emitiendo un susurro ininteligible que helaba la sangre de Miguel. En un instante, la sombra se detuvo frente a él. Sin rostro visible, sus ojos vacíos perforaron el alma de Miguel. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando la figura extendió una mano pálida hacia él, como si quisiera transmitir un mensaje del más allá. El silencio se apoderó del lugar cuando la mano sin vida tocó el hombro de Miguel. En ese momento, pudo sentir la desesperación y la tristeza que emanaban de la presencia espectral. La sombra se desvaneció lentamente, dejando a Miguel temblando en la penumbra del cementerio. A partir de esa noche, Miguel experimentó encuentros frecuentes con el hombre sin cabeza en sus sueños. Cada vez, la sombra intentaba comunicarle algo, pero las palabras se perdían en el eco de la eternidad. Miguel, consumido por la obsesión, empezó a investigar la historia del hombre que una vez fue. Descubrió que el hombre sin cabeza era en realidad un alma atormentada que buscaba redención. En vida, había sido acusado injustamente de un crimen que no cometió. Atado a la tierra por un destino truncado, su espíritu deambulaba entre las lápidas en busca de alguien que pudiera liberarlo de su condena eterna. Miguel, conmovido por la tragedia del alma errante, decidió emprender una misión para encontrar la verdad detrás de la acusación injusta. Cada noche, bajo la luz de la luna, se sumergía más profundamente en el oscuro pasado del hombre sin cabeza, enfrentándose a fuerzas desconocidas y revelaciones perturbadoras. Con el tiempo, Miguel desentrañó la conspiración que llevó al hombre sin cabeza a su trágico destino. Su misión se volvió una carrera contra el tiempo para absolver al alma atormentada y liberarla de su tormento eterno. Sin embargo, cada paso hacia la verdad estaba marcado por encuentros más aterradores y oscuros, haciendo que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujara para siempre. Entre las sombras olvidadas. En un pequeño pueblo sepultado por la niebla, Ana, una joven intrépida, se aventuró en el antiquísimo cementerio envuelto en leyendas siniestras. La historia contaba sobre encuentros furtivos con el hombre sin cabeza, un espectro cuya presencia desataba el terror entre las tumbas sombrías. A medida que Ana avanzaba entre las lápidas desgastadas, sus pasos resonaban en la quietud nocturna. De repente, una oscura figura sin rostro emergió de la penumbra. El silencio se tornó espeso cuando la sombra avanzaba con movimientos etéreos, como si danzara con la muerte. El corazón de Ana latía con fuerza mientras la figura sin cabeza se acercaba. La atmósfera se llenó de un murmullo inhumano que envolvía la mente de la joven en una neblina de desconcierto. Era como si las almas olvidadas del cementerio susurraran en un idioma ancestral. La sombra detuvo su marcha justo frente a Ana. Sus ojos vacíos la escrutaron, transmitiendo una agonía eterna. Temblorosa, Ana sintió una mano fría tocar su hombro, un contacto que parecía extraer sus propios recuerdos más oscuros. A partir de esa noche, Ana experimentó pesadillas vívidas en las que se encontraba atrapada en el laberinto de la memoria del hombre sin cabeza. Cada sueño revelaba fragmentos de su pasado trágico y los horrores que lo condujeron a convertirse en una entidad sin rostro. Obsesionada con comprender la historia del hombre sin cabeza, Ana se sumergió en la investigación de su propia mente. Descubrió conexiones escalofriantes entre su árbol genealógico y la tragedia olvidada que había llevado al espectro a deambular entre las tumbas. Con cada revelación, Ana se vio arrastrada más profundamente hacia las sombras del pasado, enfrentándose a presencias ancestrales y fuerzas que buscaban mantener ocultos los secretos enterrados. Mientras desentrañaba la verdad, la línea entre su realidad y la del hombre sin cabeza se volvía borrosa, llevándola al límite de la cordura y la oscuridad insondable. El susurro del olvido. En un pueblo enclavado entre colinas y neblina, Sofía, una valiente arqueóloga, se adentró en el cementerio centenario en busca de reliquias olvidadas. Sin embargo, entre las tumbas antiguas, se encontró con algo mucho más oscuro,
el hombre sin cabeza, una presencia cuya historia estaba tejida con hilos de desgracia. Mientras Sofía exploraba las sepulturas en penumbras, sombras danzaban a su alrededor, como si el pasado mismo cobrara vida. De repente, la figura sin rostro emergió de entre las lápidas, moviéndose con una gracia sobrenatural. El silencio se hizo denso, y el aire se llenó de un eco ancestral. La figura se detuvo ante Sofía, sus ojos vacíos parecían contener el peso de siglos de tormento. Un susurro ininteligible escapaba de sus labios ausentes, como un lamento atrapado en la eternidad. Sofía, impulsada por una mezcla de intriga y miedo, permaneció inmóvil mientras la sombra extendía una mano espectral. El contacto dejó a Sofía con visiones desgarradoras. Se sumió en sueños donde el hombre sin cabeza relataba su tragedia, una vida injustamente truncada por acusaciones falsas y una búsqueda eterna de redención. Sofía se convirtió en la única esperanza para liberar al espíritu atormentado. Con cada descubrimiento arqueológico, Sofía desentrañaba capas de una conspiración enterrada en el tiempo. Los secretos del hombre sin cabeza se conectaban con antiguas leyendas y oscuros pactos que amenazaban con consumir su propia existencia. La línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía cada vez más tenue. La búsqueda de Sofía la llevó a enfrentarse a entidades sombrías que guardaban los secretos del pasado y a desafiar fuerzas más allá de la comprensión humana. En su intento de liberar al hombre sin cabeza, descubrió que la redención venía acompañada de un precio insondable y que las sombras del olvido a menudo guardan verdades que deberían permanecer enterradas.